tal, amigos de Hay Vacantes? Bienvenidos a una emisión nueva de esta segunda temporada del programa. Hoy estamos muy contentos, estamos en la casa de José Ricardo Chávez, listos para platicar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aceptamos la invitación. No, pues encantado, es un gusto que lo tomen a uno en cuenta, entonces las gracias en todo caso son mutuas. Sí, después empezamos. Bueno, vamos a comenzar y José Ricardo, primeramente nos gustaría saber, ahí vemos dos puntos muy importantes en tu vida y obra, mística y literatura. ¿Cómo es que llegan a ti estos dos? Yo diría que fue algo como que se dio en mi propio desarrollo personal, en la medida en que desde muy joven, adolescente prácticamente, pues tuve participación en un movimiento teosófico en mi país natal, en Costa Rica, y desde la teosofía pues tuve oportunidad de conocer muchas de estas otras corrientes. También en la logia teosófica de allá se había dado un vínculo con la literatura, porque buena parte de algunos escritores de la primera mitad del siglo pasado habían estado por ahí. Entonces siempre quedó una suerte de vínculo entre literatura y teosofía. Y entonces ahí se hizo el amarre, eventualmente yo me separé, salí del movimiento teosófico, pero ya la semilla en relación con estos intereses quedó marcado, y también lo literario, porque ahí mismo comencé en aquellos años a escribir mis primeros textos y también compartirlos con escritores que todavía quedaban vinculados a ese movimiento. Entonces como que las dos cosas fueron surgiendo orgánicamente, digámoslo así. Posteriormente, ya digamos sin preocupaciones espirituales o místicas, sino más bien académicas, decidí retomar ese tipo de asuntos, pero ya con una perspectiva cultural, histórica, académica, ¿no? Y hacer una lectura alternativa de ese tipo de movimientos, pues que han sido tan importantes en la historia latinoamericana, mexicana por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo un poco descuidados por la crítica histórica tradicional, que ven ese tipo de corrientes como con cierto prejuicio, con un cierto, digamos, dejo de lado, ¿no? Porque se consideran irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de epítetos, y que bueno, también, y eso es parte de mi trabajo ahora, es ver cómo se puede trabajar con ese tipo de asuntos desde una perspectiva seria, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva erudita, tratando de ver sobre todo el impacto cultural. Ahora yo, al mismo tiempo, como escritor, interesado sobre todo en los asuntos de la literatura fantástica y de la literatura gótica, entonces retomo de pronto algunos de esos asuntos que voy viendo en mi trabajo académico y ya los desarrollo literariamente en términos de una narración, en términos de una novela, etcétera, ¿no? Entonces, digamos como que toda esa inquietud, ese estudio, ese esfuerzo, lo canalizo por un lado por la vertiente académica, ¿no? Producir libros para generar conocimiento histórico, y al mismo tiempo por una vertiente literaria que a mí, digamos, me satisface en ciertos niveles y que al mismo tiempo comparto con los lectores de este tipo de literatura, porque evidentemente pues no es una literatura que vaya a llegar a toda la gente, ¿no? Sino más bien a los que les gusta lo fantástico o lo gótico.
Precisamente, y entrando ya a algunos de tus relatos y cuentos, en el de La Puerta Misteriosa, el personaje menciona, dice, otra vez el cuestionamiento incesante, los porqués, los cómo. Vivo gracias a las preguntas que formulo, más que a las que respondo. ¿Qué preguntas son las que han guiado el camino de José Ricardo Chávez? Bueno, las preguntas siempre van cambiando, ¿no? Van cambiando con respecto a tu edad, con respecto a tus lecturas, ¿no? Entonces, pues por supuesto uno empieza como con las grandes preguntas generales en la adolescencia y en la juventud, de para qué estoy aquí, qué voy a hacer, ¿verdad? ¿A qué quiero dedicarme? Pero son preguntas importantes, ¿no? Porque en función de eso vas respondiendo y tomando caminos en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento justamente yo me hacía ese tipo de preguntas, y lo que después de tener claro, digamos, como un proyecto profesional o académico, pues me di cuenta que eso estaba bien, pero lo más importante para mí iba a ser lo literario, ¿no? Que hasta ese momento había sido como algo secundario, como un hobby, ¿no? Que acompañaba a otras cosas, y de pronto dije, no, pues esto no va a ser un hobby, esto es realmente a lo que yo me voy a dedicar, y más bien lo otro pues va a acompañar a lo que es mi experiencia literaria, ¿no? Y en ese sentido siempre he tratado como de vincular esa parte, digamos, profesional, universitaria, pero siempre acompañado de la parte literaria, que para mí es lo definitivo. Desde ahí como que me levanto, ¿no? Ajá. Sí. Es el alimento cotidiano. Exacto, sí. Y no encuentro realmente una oposición entre eso, que es también muy importante, ¿no? Gente que está, digamos, tiene intereses académicos y entonces lo literario pues no le importa más que como objeto de estudio, ¿no? O gente que le interesa mucho la literatura y desconfía de lo que la academia pueda brindarle. Hay muchas maneras de abordar esa relación, y yo lo he hecho, creo que a nivel personal me siento muy contento. Justo hablando de esto, ¿no? También tu personaje de El Carnicero dice, no nacemos solos, nacemos en una familia. En nuestro interior, más que una voz, lo que existe es un coro con el que cada integrante canta solitariamente. Hay tantos cantantes en mí. ¿Nos podrías hablar de ese coro personal de José Ricardo? Sí, es que normalmente nos manejamos como con una idea de individualidad, de un ego muy bien formado, ¿verdad? Y eso nos encanta porque nos tranquiliza, ¿no? Pero sin embargo, pues uno sabe que no es decir, la experiencia interior te va mostrando que no es tan así, que uno convive en toda una serie de voces, ¿no? Muchas de ellas quizás que vienen por el lado de la familia, o bien voces que vas adquiriendo o generando por medio de tus lecturas y de tus experiencias. Entonces esa noción, digamos, muy cristiana y occidental de un ego, de un alma sólida, nucleada, ¿verdad? Yo no creo en eso, no es mi experiencia, sino que más bien lo que hay es esta pluralidad de voces que uno va amarrando, subjetivando justamente, y que como escritor tienes que dejar fluir, dejar que se manifiesten, y justamente en esa manifestación de voces es que comienzan a surgir pues, los cuentos, los poemas, las novelas, ¿no? Y sin tratar de defender una identidad personal muy sólida, ¿no? Y eso es además algo que la literatura se encarga de mostrártelo, ¿no? Cómo finalmente uno no es dueño del discurso, de esos discursos que uno
escribe, sino que es más bien como una suerte como de medio por el cual esas voces adquieren expresión. Claro, uno mete la cuchara en eso y le das estilo y acotas temas, pero en general, y eso lo sabemos mucho por el lado del estructuralismo y demás, como el lenguaje tiene su propia dinámica, ¿no? Y el autor lo que hace es prestar de alguna manera expresión, ¿no? Pero no tiene, o por lo menos yo no tengo esa sensación de una identidad literaria a la que hay que construir o a la que hay que defender. No, ya no, por lo menos. Y en esta pluralidad, ¿no?, de voces, en México, religión prehispánica, cristianismo, catolicismo, logias, ¿crees que haya, bueno, qué tipo de mezcla somos de manera humana, de manera literaria? ¿Y crees que algún autor puede encerrar esta pluralidad en su obra? ¿Tú conoces alguno actualmente? Bueno, aquí encontramos, por un lado, un bagaje prehispánico, que todavía estamos tratando de conocer, ¿no? Porque lo que vemos de pronto son derivaciones de aquel bagaje, pero ya modificado. Por ejemplo, todas las formas híbridas de religión prehispánica que uno ve vivas y que están ya mezcladas con lo católico y demás. Entonces, bueno, eso es prehispánico, pero también ya en otro nivel, con un nivel de mezcla, ¿no? Luego, a partir de la llegada de los europeos, pues comienzan a llegar también, aparte de las formas aceptadas ortodoxas, pues también corrientes más heterodoxas, ¿no? Herméticas incluso, ¿no? Que uno las ve circulando un poco subrepticiamente en la Nueva España, ¿no? Y uno atisba ciertas cosas que están presentes, por ejemplo, en Sor Juana o en Carlos de Sigüenza y Góngora. Y sobre todo ya a partir del siglo XIX, ya en el periodo de la independencia, después de la independencia y la consolidación del país, pues llegan también otro tipo de movimientos como la masonería, ¿no? O como el espiritismo a mediados ya del XIX, o la teosofía a finales del XIX también, y ahí entonces se amplía todavía este abanico de posibilidades de corrientes en México, aparte, por supuesto, del catolicismo como una forma dominante, pero también ahí el catolicismo mexicano es un catolicismo muy particular, ¿no? De pronto no se entiende eso, ¿no? Sí, aquí hay un catolicismo, pero hay un guadalupanismo, ¿no? Hay una manera de vivir el catolicismo distinto de cómo se vive el catolicismo en otros países latinoamericanos o en España, y eso es parte del encanto del catolicismo mexicano, ¿no? Y justo nos llama mucho la atención pensar en cómo ves tú a México en este momento, ¿no? O sea, con esas mezclas de pues, una relación mágica religiosa con el mundo, ¿no? Ante la aparición, por ejemplo, de los medios digitales y ante las situaciones que estamos viviendo, ¿crees que todavía ese tipo de pensamiento entre la mística, la magia, este catolicismo raro siguen influyendo en los modos de vida? Yo creo que sí, y eso lo ve uno en lo que pueda ser la proliferación de grupos, llamémosle esotéricos o religiosos o neorreligiosos. Las categorías, ahí podríamos discutir cuál es mejor o cuál no tan buena, ¿no? Pero sí hay una diversidad de grupos, de librerías donde se distribuyen este tipo de literaturas, de prácticas. Entonces yo sí creo que esto sigue influyendo tanto a nivel de la alta cultura, ¿verdad?, como de lo que podría ser la cultura popular. De hecho, buena parte de esas corrientes que empezaron quizás a un nivel
de clases medias o clases altas, ¿no? Luego van descendiendo a nivel de las clases sociales y se forman amalgamas a nivel más popular. Eso es muy interesante, por ejemplo, con el caso del espiritismo, cómo el espiritismo llega originalmente como clases altas, ¿no? Clases medias, medio letrado, ¿no? Y conforme va permaneciendo en el país va estableciendo también alianzas con formas más populares, católicas incluso, ¿no? Y yo creo que eso sigue vivo, y además ahora tenemos toda una serie de nuevas corrientes, ¿verdad? Hay budismo, hay formas del hinduismo, hay formas del islam, digamos, hay como una globalización de lo esotérico, al grado que uno llega a preguntarse si realmente eso sigue siendo esoterismo, porque lo esotérico se suponía que era algo reservado, restringido y demás, y ahora no, hay, digamos, por lo menos hay un esoterismo popular que uno lo puede ver desde por televisión, en todas estas formas alternativas de medios, hasta el puesto de periódicos, ¿no? Entonces, sí, eso sigue vigente, creo. Y dices, fueron permeando a través de las clases sociales, ¿no? Diferentes tipos de esoterismo. Y justamente Nervo por ahí tiene bueno, creo que él tiene una frase, palabras más, palabras menos, que decía: los espíritus, como mencioné, medianos consultan, ¿no? Las mesas de pino, mientras que los escritores superiores se embarcan en la teosofía, ¿no? ¿Qué diferencia había entre esto? Sí, bueno, es que la teosofía siempre fue, digamos, un movimiento esotérico, digamos, más letrado. Apostó más por el desarrollo de una doctrina, y entonces los teósofos eran como más estudiosos, eran alguien más vinculados a los libros, a la interpretación de libros, ¿no? Mientras que el espiritismo, que es como 3 décadas anterior a la teosofía, no era tan libresco. Había franjas espiritistas de ese tipo, pero también había una forma de práctica inmediata, que eran las famosas sesiones y demás, que eso llamaba mucho la atención. Entonces, como que desde la convivencia entre teósofos y espiritistas a partir de la última década del 19, ya se comienza a perfilar a los teósofos como más vinculados a un conocimiento, digamos, más intelectual, y los espiritistas más como otro tipo de prácticas, como esas que mencionaba de las sesiones, que a los propios teósofos les disgustaba, y de ahí esa diferencia que establece Amado Nervo. Ahora, también hay que ver cómo digamos, esta confluencia o esta contaminación, en un sentido bueno del término, no es solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XX, todos estos saberes más vinculados con lo prehispánico, con todo y lo mezcladito que puede ser, comienza a ser tomado en esos esoterismos más cultos, más letrados, ¿no? Entonces también es una cosa, unos bajan y otros suben hacia un concepto más globalizador de lo esotérico. Y los teósofos tenían también como el interés de incorporar la ciencia o explicaciones científicas en... Sin duda, también los espiritistas, pero más los teósofos, y en ese sentido ellos siguen un patrón muy vinculado al espíritu romántico del siglo XIX, porque hay que recordar que antes que los espiritistas y que los teósofos, los propios románticos, eso era lo que proponían, ¿no? Una unión entre la ciencia, la religión y la filosofía. Y ellos incluso acuñan todo ese término de filosofía de la naturaleza, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Schelling elaborando ese tipo de planteamientos, ¿no? En donde lo que se buscaba era justamente esta unión de las diferentes facetas de lo humano en un conocimiento globalizador. Por supuesto, es un proyecto que no va
a echar raíces, por lo menos en la cultura oficial, donde la tendencia fue todo lo contrario, ha sido hacia la especialización y a la separación de las disciplinas. Entonces sí, parece ahora como muy pirado esa idea de tratar de unir religión y ciencia, pero no, es un proyecto que en algunas franjas continúa. Y uno lo ve, por ejemplo, en buena parte de la literatura New Age, ¿no? Como intentan explicar toda una serie de tópicos esotéricos ahora con la física cuántica o con las teorías que la ciencia va proponiendo. Algo que se venía haciendo también a lo largo de todo el siglo XX. Por ejemplo, todo el tema, un tema muy de la literatura fantástica, que es el de la cuarta dimensión. Un tema que le encantaba a Tablada y a Nervo, entre otros, que en aquel tiempo empezó siendo como un tema científico, ¿no? Y se comienza a hacer como una lectura esotérica y fantástica de ese tópico, ¿no? Hasta llegar a ser luego un tópico de la ciencia ficción, ¿verdad? Y el viaje en el tiempo y todo este tipo de asuntos. Pero es un diálogo muy interesante, ¿no? Que hay en la cultura, ¿no? Esos esquemas puristas, ¿no? De solo una cosa, solo la otra, no. Lo que se da es un diálogo en esas disciplinas, entre las disciplinas, y por supuesto eso a veces desespera a los especialistas, ¿no? Pero bueno, ese es el problema de los especialistas. La vida social es así, ¿no? Y uno debe trabajar con eso. Continuando con esto, José Ricardo, Juan Valera escribe por ahí: en la literatura de última moda predominan dos actitudes, que se caiga en el ateísmo o en la blasfemia. En tu opinión, la literatura de hoy, ¿dónde está ubicada? Y justamente con lo que decías del New Age. Es muchísimo más plural que eso, porque en el tiempo de Valera, que era el fin del siglo XIX, digamos, había como una oposición muy clara entre la ciencia y la religión. Hoy sigue existiendo esa religión, o más bien esa oposición, ¿no? Pero al mismo tiempo mucha gente que trata de establecer puentes entre ellos, ¿no? Porque pues el siglo XX mostró que las formas exclusivamente racionalistas pues resultaron como un callejón sin salida, que las formas, por ejemplo, opcionales como el marxismo tampoco resultaron como se esperaba, y entonces hoy tendremos a ser un poquito más tolerantes, ¿no? Y si de pronto tenemos que trabajar, digamos, con enfoques aparentemente antagónicos entre sí, pues vemos hasta dónde se puede hacer el trabajo y dónde pues sí ya cada quien está marchando por su propio camino. Pero bueno, hoy por ejemplo toda esa noción de blasfemia pues, ya no importa tanto, ¿no? Es decir, ya la secularización es tanta que lo de la blasfemia lo harán unos cuantos, ¿no? Y más bien ya nos causa un poco de risa. Bueno, a nosotros porque estamos secularizados. Habría que ver el caso del Islam, y ahí todavía el asunto de la blasfemia sigue siendo tremendo, ¿no? Pero digamos por el lado occidental, cristiano, secular, el concepto de blasfemia se ha debilitado porque hay una categoría que nos parece más importante, que es el de la tolerancia, pese a las diferencias, ¿no? Y entonces cuando hay tolerancia, bueno, tú puedes exponer tus propias ideas, yo no las aceptaré, pero tú tienes derecho a pensar de esa forma y yo de la mía, ¿no? Eso es, digamos, producto de la secularización, y entonces la noción de blasfemia pues se ha devaluado un poco en Occidente. Y bueno, y en cuestión de diferencias, similitudes, también hay otro tema que encontramos en varios de los relatos, que es como la relación con el otro que soy yo, como la alteridad sexual, ¿no? Como en el prosíbulo mágico, ¿no? De Monsieur Venus, Salamandra Barbuda,
y un poco el cambio en la cabellera, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos puedes platicar más sobre Sí, bueno, esta porque actitud? una de las formas de la alteridad es la alteridad sexual, ¿no? Porque bueno, uno piensa literatura del 19, sí, ahí está el doble, está Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, está el Orla de Maupassant, etc. ¿No? Digamos una exploración de diferentes formas de la alteridad, pero todavía no está en un primer plano lo que puedan ser formas de la alteridad, y una de ellas puede ser el de, por ejemplo, heterosexualidad o homosexualidad, que incluso es un binarismo cuestionable, ¿no? Porque ya ahora cuando se habla de transgénero y bisexual y el travesti, entonces ya uno sabe que la cosa no es polar. Pero digamos, quedándonos en esta de heterosexual, homosexual, bueno, ahí hay toda una beta, ¿no? Que explorar desde el punto de vista de lo fantástico y desde el punto de vista gótico, que bueno, a mí se me dio muy bien, ¿no? Y entonces encontré eso, y en varias de mis narraciones, ¿no? Hago ese juego, ¿no? Esa transición, ¿no? Entre una postura y otra, entre un sexo y otro, digamos, entre polos del género, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Qué movimientos se producen, ¿no? Y entonces es una manera de abordar el doble, pero desde una sexualidad abierta, explícita, y es al mismo tiempo una forma en la que me conecto con la actualidad ideológica, ¿no? Ya no es solo el doble a los siglos XIX, ¿no? Sino que ahora son otros dobles y otras transformaciones y metamorfosis, pero que le puede interesar a la gente del siglo XXI, que está inmersa en toda esta discusión sexual, sobre orientaciones sexuales y demás, ¿no? Y entonces el cuento creo que genera más interés que si solo lo estuviera tratando a la manera del siglo XIX. Entonces son formas de actualizar temáticas, ¿no? Y la sexual pues es una en donde yo me he encontrado muy bien y lo sigo trabajando. Ahora, no es nueva, uno se encuentra en la literatura, por ejemplo, el tópico del cambio de sexo. Claro, trabajado de unas maneras que uno considera un poquito más ingenuas, pero igual interesantes, ¿no? Incluso, bueno, en clásicos de la antigüedad, pienso en los cuentos del vampiro, que es un clásico de la literatura de la India. Bueno, cuentos del vampiro es una traducción que se le dio, ¿no? Porque en realidad es cuentos del Betala. El Betala es una figura, un ser fantástico de la mitología de la India, y que los primeros traductores lo hicieron como vampiro, no es un vampiro a la occidental. Entonces hay un ciclo narrativo muy famoso, y ahí uno de los cuentos es justamente, tiene que ver con este cambio de sexo y las consecuencias que trae y demás. Y entonces, bueno, ya como yo estoy con el asunto ese, la pajita tras la oreja, entonces voy buscando eso en lo que es la literatura universal y cómo lo han trabajado y demás, y de ahí, bueno, uno se inspira. En realidad, pues siempre la literatura es un trabajo de intertextualidad, ¿no? Más allá de lo que es la propia imaginación y la propia inventiva que uno pueda tener, está siempre el acordarse de lo que has leído, de lo que has oído, ¿no? Y en ese sentido, pues, el escritor es ante todo un lector, por lo menos como yo concibo el asunto. Claro. Y hablando de ese tema y en dos de tus lecturas, ¿no? Porque de hecho una de esas novelas yo la conocí gracias a ti, ¿no? La Eva Futura, de Guillermo de Lila Adam. Sí. Y también este tema está muy presente en los análisis que haces de Yukio Mishima, ¿no? Que bueno, además lo menciono porque es un autor que a mí me encanta, pero que también está muy presente ahí, y además esta idea de la sexualidad, pero en el sentido incluso de la belleza, ¿no? Como con un pabellón de oro y todo eso. ¿Nos podrías hablar más al respecto? De Mishima,
Sí, o de ambos. Bueno, sí, en el caso de Mishima hay toda una vinculación entre homosexualidad y estética. Yo sé que a la mayoría de los japoneses y algunos estudiosos de Mishima no les gusta referirse a Mishima como alguien homosexual. Sienten que es como desvirtuar un poco, ¿no?, lo que era su postura, pero desde una visión occidental uno puede pensar que sí, que básicamente hay ahí una sensibilidad homosexual que en buena parte por el medio social en que se desarrollaba tuvo que recurrir a la estrategia bisexual y el casamiento y demás, ¿no? Pero hay una sensualidad que va por ahí. Aparte que en sus propios textos, en sus propias novelas, él presenta este vínculo, ¿no?, entre homosexualidad y esteticismo. Lo interesante de Mishima es que es un autor japonés al mismo tiempo muy conocedor de la literatura occidental y de la literatura occidental de fin del siglo XIX. Todo ese esteticismo tipo Oscar Wilde, ¿no? Y entonces él hace realmente una síntesis entre ese esteticismo occidental finisecular, que ya de por sí era bastante homoerótico, ¿no?, con toda la idea del adolescente, ¿no?, como el lugar donde se juntaban los sexos y demás, ¿no?, y lo que es la tradición de la homosexualidad en Japón, que es muy distinta a la de Occidente, porque había en ese sentido una visión diferente y una permisividad mayor. De hecho, cuando los misioneros católicos llegan a Japón, de las cosas que más les llaman la atención es no solo la existencia de una homosexualidad digamos más o menos visible, sobre todo en ciertos sectores como era los monjes, sino también la permisividad social al respecto, que no veía esa práctica como una suerte de pecado o algo horrible, ¿no?, sino más bien como algo jocoso, divertido, como un manierismo de costumbres, ¿no? Pero claro, eso cambió en Japón con la occidentalización a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y hoy en día pues ya Japón y eso se parece mucho a Occidente. Ha sido una occidentalización contraproducente en ese sentido sexual. Claro. Y en este Oriente y Occidente, ¿no?, precisamente en el Peregrino de Oriente describes pues lo que llamas tu budismo. Sí, bueno, esa fue digamos, un descubrimiento. Yo conocí el budismo también desde muy temprano. Yo había tenido unos 15, 16 años, porque se dio el establecimiento de un grupo de budismo zen en San José de Costa Rica, que era donde yo vivía. Entonces, estando en la Sociedad Teosófica, pues conocí también lo del budismo zen, y justamente eso me permitió conocer el budismo en una primera etapa. Ya luego yo dejé Costa Rica, dejé la Teosofía, dejé el budismo zen, pasaron muchos años. Ya aquí en México, luego el estudio del romanticismo en la literatura me lleva a reactivar algunos de esos tópicos, el orientalismo y cómo llegó el budismo a Occidente y cómo fue leído en sus inicios, ¿no? Y entonces me puse como a estudiar de todo ese orientalismo el budismo, porque bueno, no puedes estudiarlo todo, tienes que especializarte un poco, ¿no? Y entonces en ese sentido también quise estudiar el budismo, no solo a través de los libros y de la parte académica, sino también conectarme con practicantes budistas. Y bueno, el budismo es una categoría muy amplia, hay muchas corrientes, y dentro de esas, bueno, ya conocía algo del budismo zen por esa experiencia pasada, pero aquí en México ha sido sobre todo el budismo tibetano lo que más me interesó, el budismo tántrico, ¿no? Y entonces por ahí es que vino luego toda esta experiencia
con el budismo, que fue una experiencia intelectual, que fue una experiencia espiritual también, incluso geográfica, de viajar a países budistas, de ver el budismo en sus diferentes manifestaciones, bueno, sobre todo en el Tíbet, donde estuve en 2 ocasiones, ¿no? Y acabo ahora de estar en Japón, hace como un mes, regresé de allá, eso no está en el libro, ¿no? Donde tuve oportunidad de ver, digamos, el budismo tántrico, pero en Japón, ¿no? El budismo Shingon, que aquí en mexicano suena un poco raro hablar del budismo Shingon, pero bueno, es el budismo tántrico japonés, ¿no? Entonces pude visitar lo que es el centro histórico de ese budismo en Japón, que es Koyasan, el monte Koya, ¿no? Y bueno, estar ahí, quedarme en uno de los monasterios como un huésped, para estar en alguna de las ceremonias. Fue algo corto, pero muy bonito, y que claro me permite comparar lo que fue mi experiencia en el Tíbet o en la India o en Nepal, ¿no? Y entonces son formas de budismo, pero también hay un budismo en México, eso es algo muy interesante, ¿no? Yo sí creo que eso no se nos hace claro ahora, ¿no? Pero yo estoy seguro que en unos 100, 200 años habrá un budismo latinoamericano y mexicano, y ya uno comienza a ver alianzas pequeñas, ¿no? entre budistas y lo que puedan ser representantes de religiones prehispánicas, porque claro, el budismo tántrico tiene un componente chamánico muy fuerte, y eso se logra amarrar con las versiones de chamanismo que hay en México, ¿no? Y entonces, por ahí yo sé que en algún momento se harán, digamos, puentes que por supuesto le sacarán canas verdes a los ortodoxos, pero otra vez el movimiento de lo religioso, de lo espiritual, no depende de lo que son nuestras concepciones históricas y académicas, sino que obedece el movimiento de la vida, no necesariamente de las ideas, o no solo de las ideas. En Peregrino Oriente escribes: el mejor viajero es el inmóvil. Su cuerpo puede ser roca contemplativa en una cueva lejana o en un apartamento citadino, o bien podría desplazarse por la geografía cual Rolling Stone, pues no está peleado con el movimiento, a condición de que durante el trayecto su mente se aquiete en la transparente otredad, la que se muestra mejor cuando el ojo observador calla, deja hablar, de parpadear, de posponer categorías y hacer juicios. Justamente nos gustaría que nos hablaras de tu noción del viaje, ¿no? Que está también muy, no nada más en este libro, ¿no? Sino que es muy notoria en otra gran parte de tu obra. Y además me llama mucho la distinción aquí del peregrino, ¿no? O sea, no nada más del viajero, sino del peregrino. Sí, es que el peregrino es un tipo de viajero, ¿no? Claro. El peregrino es el viajero que tiene como una perspectiva, llamémosla espiritual, de su viaje, ¿no? Y al tener una perspectiva espiritual, entonces su desplazamiento no implica solo un desplazamiento geográfico, físico, no un cambiar de un país al otro, de una zona a la otra, sino también un viaje al interior de sí mismo, ¿no? Y entonces finalmente a lo que llega es a darse cuenta que ese lugar especial de peregrinación, el monte Kailash o la montaña sagrada a la que se encamina, pues sí hay un correlato geográfico exterior, pero también tiene que ser una montaña que está en uno mismo y a la cual hay que ascender. Por eso, de alguna manera, digo que, digamos, la punta de la nariz es justamente la punta del Everest al cual debe uno llegar, ¿no? Entonces sí, el peregrino es ese tipo de viajero, pero con una perspectiva espiritual, ¿no?
y ya no es solamente el que está interesado en la parte histórica y cultural de su desplazamiento, que ese sería justamente el viajero, que es en realidad una especie casi que en extinción, ¿no? Porque está siendo sustituido más bien por el turista, ¿no? Que tampoco hay que pensar mal del turismo, ¿no? Porque bueno, es la forma de desplazamiento en tiempos de la posmodernidad, ¿verdad? Y no podemos pelearnos con nuestro tiempo, con nuestra época, sino que tenemos como que aprovechar lo que nos brinda, bueno, toda esta tecnología, todas estas formas de comunicación alternativas que son parte de este tiempo, igual que el turismo. Entonces, aprovechar la infraestructura que el turismo brinda, pero tener una perspectiva mental alternativa, ¿no? Y entonces sí, vamos a viajar, pero no en ese consumismo geográfico del simple turista, sino tratando de poner atención a otro tipo de elementos, ¿no? Y bueno, por ahí, en eso que tú leías, bueno, la recuperación de esta dimensión contemplativa, ¿no? Del viajero, del peregrino, en medio de su desplazamiento, no estar proyectando permanentemente sus propias categorías, ¿no? Ese viajero que no viaja, aunque vaya a muchos lados, porque donde va está siempre proyectando las categorías del lugar de donde viene, ¿no? Entonces quiere las mismas comodidades, y quiere la misma comida, y si no tengo los modos que ya yo conozco, estoy a disgusto, estoy peleando, estoy quejándome de la comida, o de que tenga que dormir en el suelo, o hace mucho frío. En vez de llevar justamente esa apertura, que es lo único que le va a permitir realmente conocer. Luego descubres que teniendo esa apertura, el viaje lo puedes hacer en tu propia casa, ¿no? En tu propia cabeza, ¿no? Y entonces entiende uno títulos clásicos de cierta literatura, ¿no? Como Viaje alrededor de mi cuarto, que es un libro francés del 18, del 19, ¿no? ¿Qué es eso? Es un viajero que puede viajar estando sentado en su propia habitación, ¿no? Entonces es tener esta permeabilidad, ¿no? Y no creer que el viaje es solo desplazamiento geográfico. Por supuesto que sí, pero podría no haberlo si tienes otras condiciones más importantes. Y en esa manera de viajar, también me llama mucho la atención en tus relatos algo constante, que es la soledad de los personajes. Muchos de ellos son personajes aislados o con un breve contacto, ¿no? Con otros, alguna amistad. Por ejemplo, ahorita me hiciste recordar al que tiene un amigo con el que se escribe y anda de viaje, y dentro de su viaje va a pasar a verlo, ¿no? Se van a tener un breve encuentro en el aeropuerto, pero parece que el que viaja más, ¿no? En el tiempo, ya sea a sí mismo, es el sedentario, ¿no? El que ha estado al pendiente de las cartas. ¿Qué concepto tienes tú de la soledad? Muy importante, muy importante. Yo pienso que hay un nivel de soledad que es propio del ser humano, por más acompañado que esté. Incluso en la mejor de las compañías, que es la compañía amorosa, digamos, y que uno pensaría en el amor como la superación de la soledad. Bueno, en algunos niveles sí lo es, pero igual el amor también deja incólume esa dimensión de la soledad, ¿no? Y que por otro lado para el artista y para el escritor pues es muy importante, ¿no? Porque es como ese espacio propio, ¿no? Desde el cual puede, digamos, hacer surgir toda pues una serie de reflexiones, de historias, en el caso del escritor, ¿no? Entonces sí, para mí la soledad no es para nada una maldición o algo malo, ¿no? No está vinculado a la tristeza o a la depresión necesariamente, a veces sí, depende de cada caso, ¿verdad?
pero también tiene un elemento de fecundidad maravillosa, ¿no? Y además que hay que defender, porque pues el mundo actual justamente tiende a hacer de la soledad como algo negativo, como algo que hace que las personas se enfermen o se vuelvan locas o cosas por el estilo, ¿verdad? Y se ha perdido de vista por este ruido permanente en el que vivimos, ¿no?, la importancia de la soledad y del silencio que lo acompaña, ¿no?, que también es otra de esas palabras que no nos gusta mucho porque vinculamos, por ejemplo, el silencio a la muerte. El silencio de los cementerios. No, pero es que hay también un silencio de la vida, ¿no? La vida va germinando, ¿no?, en el silencio, ¿no? Entonces las cosas no son en blanco y negro, no es que el silencio en sí sea negativo, depende de cómo se dé. Lo importante es rescatar esa faceta vital, productiva, que el silencio puede tener, y para la creación fundamental. Claro. Y hablando ya de estos relatos, ¿no?, a mí siempre me encantó el título, ¿no?, desde que compré los cuentos tropigóticos, que fue el primero que vi todavía, ¿no?, y dije, claro, esto es para mí, ¿no? Y los jaguares góticos, ¿no? Y ahora que estamos hablando de toda esta diversidad y cómo se van combinando en tu obra, ¿no? Están todos esos elementos de... Tenemos un vampiro iluminado, ¿no?, por ahí en uno de los cuentos. Para ti, ¿cómo ha sido ya generar todas esas atmósferas, ¿no?, como alguien que viene de Costa Rica, México, como académico, como autor? ¿Cómo se ha mezclado todo eso en tu obra? Pues es algo que se me ha dado natural, no es así como, ahora voy a hacer como algo gótico, fantástico, mexicano, costarricense. No, las cosas se producen. Yo estoy como atento a eso que se va dando, a ese magma interior, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre he tenido un interés por lo fantástico, por lo gótico, pero no tenía claro que esa literatura era la que yo quería desarrollar, porque digamos en mis dos primeras novelas, por ejemplo, eso fantástico y eso gótico, ahí hay como chispazos, pero no estaban plenamente desarrollados. Digamos, tampoco en el primer libro de cuentos que fue publicado en Costa Rica, La mujer oculta, lo fantástico o lo gótico tiene una presencia fuerte. En ese sentido, digamos, como que lo fantástico y lo gótico a nivel de cuentos se arma en México. Es donde yo siento que realmente México y yo nos unimos, ¿no?, literariamente hablando. Porque de hecho los dos libros con estos cuentos góticos pues han sido publicados en México, los cuentos tropigóticos, los jaguares góticos, y por eso yo digo que la mayor parte de mis cuentos son mexicanos, así como las novelas tienden a ser más de tema costarricense. Bueno, las tres primeras, ya las nuevas no tanto, ¿no? Pero aquí pues hay muchos elementos fantásticos importantes, justamente todas estas reminiscencias de pronto prehispánicas, o la presencia de lo esotérico en el suelo mexicano desde el siglo XIX para acá. Entonces como que hay escenarios más fértiles para eso, aparte de lo que puedan ser amistades literarias con las que este elemento gótico, digamos, se ha alimentado, ¿no? Pienso sobre todo en el caso de Vicente Giralt, ¿no?, que bueno, pues sí, es un colega, pero es sobre todo un amigo con el cual yo comparto mucho de eso, y digamos la gente alrededor suyo, ¿no? Entonces por ahí también nos retroalimentamos, ¿no?, o estos cursos que tú mencionabas que organiza El Cadáver Exquisito, ¿verdad? También va por ese lado. Entonces ha habido, digamos, una recuperación de esta dimensión gótica.
Ahora, lo curioso es que también en Costa Rica en los últimos años hay estudiosos que se han puesto a estudiar la presencia de lo gótico allá y en América Latina en general, y entonces claro se han puesto a estudiar también y a leer mis cuentos, y entonces ya hay vínculos, ¿no?, entre lo gótico ya más a nivel latinoamericano, que en general es un interés que uno ve que se desarrolla no solo en un país, sino está en México, está en Costa Rica, está en Perú, está en Argentina, de lo que yo conozco. Ahora se habla también de gótico tropical en Colombia, pero a partir más bien de la cinematografía, ¿no? Entonces es como un momento en que los latinoamericanos nos comenzamos a hacer preguntas sobre lo gótico en nuestra región, ¿no?, más allá de los referentes europeos y norteamericanos, ¿no? Porque tenemos ya una tradición, eso es muy interesante, no era muy visible, ¿no?, pero desde el modernismo ya hay elementos góticos muy claros en nuestra literatura, por no irnos a las novelas de folletín del siglo XIX, ¿no? Pero digamos un autor como el peruano Clemente Palma es para mí, digamos, un referente clarísimo de un gótico en el modernismo, y a partir de ahí hay otra serie de autores. Aquí, por ejemplo, en México, bueno, uno puede encontrar elementos góticos en diversas personas. Yo pienso en alguien que es, digamos, como un clásico de este tipo de sensibilidad, que es Emiliano González, Claro. un autor al cual yo admiro mucho, ¿no? He leído prácticamente todo lo que escribe. Cuando he podido lo he llevado a mis cursos en la universidad para que la gente se entere, ¿no? Hasta dirigí una tesis sobre el trabajo de Emiliano González. En ese sentido, digamos, es como un ejemplo muy claro, ¿no?, en México, y eso reconocido incluso por otro autor centroamericano que luego hizo su casa aquí en México, que fue Tito Monterroso, que tiene un texto sobre la literatura fantástica en México, y en el cual habla justamente de Emiliano González en este sentido. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese caso, pero bueno, ahora ya hay más entre los escritores y escritoras, porque también ahora hay mujeres, ¿no?, abordando este tipo de asuntos, ¿no? Claro, y que Emiliano lo hemos estado cazando, ¿no?, para también un día de estos entrevistas, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena, porque él ha sostenido, por decirlo así, la antorcha gótica por muchos años, ¿no? Y no solo en sus libros de creación personal, sí, claro, sino también en las antologías. Sí. Y ahí es donde también hay que mencionar a su esposa Beatriz Álvarez Klein, ¿no?, que también ha participado, digamos, en esa dimensión gótica, en esas antologías. Pero el libro de lo insólito, que está publicado por el Fondo de Cultura, es un claro ejemplo, ¿no?, un libro precioso, ¿no? Pero no lo único, tienen más. Exacto. Pero ahorita que estábamos platicando sobre Costa Rica y México, Francisco I. Madero, ¿no?, uno como de las personalidades, ¿no?, principales en la historia de México y también relacionada con el espiritismo. Estoy recordando que al amigo suyo, al que le encargó la organización de la primera, de la biblioteca de México, Biblioteca Nacional en ese momento, era costarricense. Sí, ¿verdad? Era Rogelio Fernández Güell. Rogelio Fernández. Sí. Rogelio Fernández Güell, que era justamente un militante del espiritismo. Ajá. De aquella época. Él venía de una familia espiritista de la última década del 19 en Costa Rica. Luego él salió exiliado a España por problemas políticos. En España vive poco tiempo, con unos 2 o 3 años, si no recuerdo mal.
se casó allá y luego se vino aquí a México. Y claro, él ya venía con una serie de conexiones, no solo espiritistas, sino también masónicas. Conoció a Ignacio Mariscal, de los diplomáticos de la época, y luego a Madero, y se va a hacer un gran amigo de Madero. Y entre los dos van a sacar una serie de publicaciones, sacan las revistas El Siglo Espírita y luego Helios, que son como revistas del espiritismo muy importantes en las dos primeras décadas del siglo XX, y luego Rogelio Fernández Wells saca, es decir, toda una serie de libros sobre espiritismo muy elaborados, ¿no? Quizás el más importante es Psiquis sin velo, Tratado de Filosofía Esotérica, que es un libro muy curioso, es un libro, digamos, muy amplio, pero Madero y Mariscal lo nombran cónsul de México en Baltimore, en Estados Unidos, y como suele ocurrir con muchos de los diplomáticos, aprovechan su tiempo para escribir. Entonces este libro él lo escribe en Baltimore y lo dedica a Madero, ¿no? Entonces sí, ahí hay una relación muy interesante. Luego Fernández Well va a ser el nombrado director de la Biblioteca Nacional en ese periodo, ¿no? Es el único director de la Biblioteca Nacional extranjero, porque ya luego eso cambia, ¿no? Y luego con la caída de Madero, él tiene que salir huyendo y regresa a Costa Rica, donde se reconecta con el espiritismo local y con la política local, y al poco tiempo también va a morir asesinado por asuntos políticos allá. Entonces tiene en ese sentido una suerte de más que de vidas paralelas, de muertes paralelas con Madero, ¿no? Sí. Es un personaje que está digamos que merecería ser más y mejor conocido en México. En Costa Rica sí se le reconoce, incluso hay una calle, la Avenida Central lleva su nombre, aunque la mayoría de la gente ya no sepa ni quién fue, pero se le recuerda sobre todo como alguien vinculado a la política, al heroísmo, ¿no? Y no tanto por el lado del espiritismo. Pero es que el heroísmo político y el espiritismo en esa época iban juntos, ¿no? Está el caso de Madero, que es, digamos, muy conocido aquí, pero también tenemos a Carrillo Puerto en Yucatán, o tenemos a Sandino, ¿no? Que eso se les olvida, ¿verdad? Los sandinistas de los 80 como que no querían darse cuenta de esa fase espiritista y masónica en Sandino, que lo lleva, digamos, a luchar. Es decir, la postura de Sandino no era una postura política meramente secular, solo revolucionaria. Sí, era eso, pero desde una serie de posiciones que estaban vinculadas con la masonería y con el espiritismo, como en Madero, ¿no? Y eso es algo que para muchos historiadores y lectores de la cultura cuesta entender por los prejuicios acumulados que tienen sobre qué es lo esotérico. Sí. Oye, José Ricardo, ya para terminar, ¿qué peregrinajes vienen para José Ricardo? ¿Qué hay en el tintero? Pues no sé, acabo de ir a Japón, que fue, digamos, un país con el que yo he estado como muy vinculado por la literatura. A mí me encanta la literatura japonesa, incluso estuve tentado en algún momento, hace muchos años, de estudiar literatura japonesa en el Colegio de México, pero bueno, me fui más por el lado francés y latinoamericano, por el lado de la comparada. Entonces, no seguí esa vía, pero bueno, he seguido leyendo mucha literatura japonesa. Y bueno, finalmente ya se me hizo el viaje a Japón. Y bueno, me gustaría volver a Japón, porque lo que vi es muy poquito. Me gustaría volver a la India, el sur de la India, que es algo que está pendiente. Lo que vi en la India fue más bien como la parte central y norte. Entonces me falta la India profunda, la India
dravidiana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y luego, si alguna vez logro volver al Asia, también me gustaría Mongolia. Mongolia, la gente dice, ¿pero Mongolia qué es? Eso es una explanada. Bueno, hay muchas cosas. Es decir, uno siempre encuentra algo hasta en lo vacío, ¿no? Entonces, es un país también que me llama mucho la atención, pero bueno, quién sabe, ¿ya? Tampoco es que me muera por volver. Si se me da buenamente las circunstancias, estaré viajando de nuevo por Asia, que es, bueno, siempre una zona muy cercana espiritualmente para mí, pero depende de cómo se vayan dando las condiciones. Y me dices que estás preparando una especie de segunda versión de México Heterodoxo, ¿no? Sí, digamos un libro que va a ser el complemento de México Heterodoxo ampliado, ¿no? Porque pues México Heterodoxo está centrado justamente en el caso mexicano, por eso es el título, ¿no? Pero estoy ahora haciendo una antología comentada de autores hispanoamericanos, ya no solo los mexicanos, no solo Nervo, Tablada, Madero, que aunque no sea un escritor, dado que tiene una producción interesante en el campo del espiritismo, pues hay que incluirlo, sino que también va a incluir a autores españoles como Juan Valera, ¿no? Como Emilio Carrer, como Ramón del Valle Inclán, Mario Rosso de Luna, autores costarricenses como Fernández Güell, como Brenner Messén, José Basilio Acuña, autores argentinos como Lugones, como Roberto Aro, Capdevila, en fin, tratar por medio de esta antología comentada, dando un contexto histórico, de ver cómo el esoterismo de tipo espiritista y teosófico pues fue muy importante en nuestra región. Yo estoy ubicado sobre todo en la última década del XIX, las 3 primeras del siglo XX, y ver, digamos, todas las alianzas que se establecen entre esoterismo y política, entre esoterismo y estética, por ejemplo, con el modernismo, con el arielismo, ¿no? Con otros movimientos, por ejemplo, el feminismo naciente, ¿no? Es una vertiente, yo no entiendo, bueno, sí, es que las asociaciones esotéricas permitían la reunión de mujeres, la conversación entre ellas, ¿no? Entonces va a ser un campo donde las mujeres cada vez van a tener, digamos, un papel más importantes, lo que puedan ser las reformas educativas, lo que pueda ser la defensa de los derechos de los animales. Pensemos aquí en México a Tablada, fundando una sociedad de protección a los animales en Cuernavaca, que no le hacen mucho caso, pero bueno, ese tipo de situaciones y de tópicos nos muestran cómo, digamos, el esoterismo es algo que importa a mucha más gente que a los propios esoteristas, interesa a los historiadores, a los estudiosos de la cultura, a los políticos y demás, ¿no? Y tratar en ese sentido de superar todos estos prejuicios acumulados sobre ese campo, prejuicios cristianos, prejuicios católicos, prejuicios positivistas, prejuicios marxistas y demás, ¿no? Y tratar de verlo, digamos, como un capítulo de nuestra historia cultural, ¿no? Tampoco se pretende que la gente se vuelva esotérico, cosas por el estilo, no va por ahí el asunto, ¿no? Pero sí que cobre conciencia de la importancia, digamos, de este campo en nuestra propia historia. Muchísimas gracias, ha sido un lujo. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias.
que se le suelta a uno la lengua. Sí, y y pues bueno, nos vamos a dejar ya. José Ricardo nos va a hacer el favor de leer un par de textos, ¿no? Ya nos dejamos con la lectura. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos despedimos hasta la próxima emisión de Hay Vacantes. Gracias, hasta luego. Este es un breve texto que fue seleccionado para una antología de cuento breve latinoamericano, entonces por eso me parece que puede servir para esta lectura. Se llama La otra muralla china. Cuando caminaba por el borde y por poner atención a la cuchara de plata que se veía en el horizonte, se resbaló. Su cuerpo sintió la fría porcelana mientras caía, aunque afortunadamente no se golpeó muy duro. Un tanto adolorido aún, se incorporó en el fondo de la taza. Miró hacia arriba y allá, en lo alto, se veía el circular borde y dentro de su circunferencia un cielo con una lámpara blanca sobre un fondo de madera. Las paredes de la taza brillaban por la limpieza y el aire era perfectamente respirable. En un rinconcito del fondo, un grano de azúcar había resistido al agua y al jabón. Quería salir de allí lo más pronto posible, pero por lo alto de la pared era una labor difícil y debía hacerlo pronto, pronto. A las 3 de la tarde su abuela se acercaría y se serviría su taza de café tinto y caliente. El tiempo pasaba y él era impotente allá en el fondo. El reloj de péndulo sonó, las 3, y la puerta del comedor chirrió cuando la abuela la empujó. La señora, con vestido negro, el pelo en un discreto moño y unos lentes con cadenilla, se acercó a la mesita del café y se sentó. Con su voz pausada, aunque fuerte, ordenó a la muchacha del servicio que trajera el café y la repostería. Él, en el fondo, gritaba que no, pero no lo oían. Gritaba que él estaba ahí, pero no lo veían. La abuela continuaba con su rito. La empleada, con un vestido floreado, trajo la bandeja con lo acostumbrado. La puso en la mesa y se marchó. Desesperado, él intentaba escalar las lisas paredes de porcelana china, vanamente. De pronto, sintió sobre su cuerpo como un baño de granizos que lo lanzó al suelo con fuerza. El azúcar caía sobre él una vez y otra vez. Casi sepultado por aquel polvo, logró liberar su cabeza y una de sus manos e intentó gritar nuevamente, pero el café caliente ahogó todo grito. La abuela tomó su bebida y luego se sentó en el amplio sillón, con tapetes blancos en los espaciosos brazos, en donde continuó con su tejido. El mejor viajero es el inmóvil. Su cuerpo puede ser roca contemplativa en una cueva lejana o en un apartamento citadino, o bien podría desplazarse por la geografía cual Rolling Stone, pues no está peleado con el movimiento, a condición de que durante el trayecto su mente se aquiete en la transparente otredad, la que se muestra mejor cuando el ojo observador calla, deja de hablar, de parpadear, de proponer categorías y de hacer juicios. Esto vendrá después, quizá, pero en los momentos del desplazamiento, el ojo pierde su párpado para que lo otro hable y todo lo demás calle. Sobre esta inmovilidad del viajero, Antonio Porquia ha escrito un texto que brilla cual relámpago. Antes de recorrer mi camino, yo era mi camino. Fuego aforístico comentado por Fabio Moravito. Nos ponemos en camino solo para descubrir que no hacía falta movernos. Sin embargo, si no nos movemos, no hay forma de descubrirlo. Con aires románticos, con melancolía tramposa, se elogia mucho al viajero y se le contrapone al vulgar turista. Paul Bowles, por ejemplo, hace esto. Uno es sagrado, el otro profano. Uno es profundo, dicen, el otro es superficial. No estoy tan seguro de esta oposición, más retórica que real. ¿No dicen los posmodernos que la profundidad es una ilusión y la superficie vacía el código hiperreal?
Más bien corresponden a tiempos distintos. Uno, el viajero, es siglo XIX y supone el andar colonialista. El otro, el turista, es siglo XX, fauna democrática creada en la granja de la agencia de viajes y también en el siglo XXI, con boletos y hoteles pagados por internet. Quien guste de leer literatura de viaje podrá constatar fácilmente que muchas veces el viajero, aunque tarde mucho tiempo en sus desplazamientos, no por ello está más cerca de conocer mejor al otro, de entenderlo, si previamente no se desprende de sí mismo, no se desarma un poco, no se desviste de su ropaje cultural y asume la vestidura ajena. Al principio quizá crea estar disfrazado, pero después de un rato el traje y la máscara lo poseerán y hablará entonces una lengua bárbara. Viajar es del orden de la palabra, no de la geografía, como simula la cuestión. Por otra parte, el turista tiene un genio alado que lo impulsa y protege y que se llama velocidad. Su movimiento supone encadenamiento exacto, conexiones en aeropuertos, reservaciones hoteleras medidas en días y horas, días cuadriculados y puntillistas en visitas a monumentos y museos, a mercados y restaurantes, a lagos y selvas, a pirámides y pagodas. Si la máquina está bien aceitada, el turista verá lo mismo que el viajero, solo que más rápido. Uno viaja en avión, el otro en camello o a pie, como el excéntrico Soma de Kodos, que caminó de Hungría a la frontera tibetana en el siglo XIX. Pero, ¿es que puede verse lo mismo cuando la velocidad del viaje del sujeto es tan diferente? El físico Heisenberg diría que no desde su principio de incertidumbre. Hasta ahora, esta velocidad del viajero y del turista es horizontal, aumenta o decrece siempre dentro de una misma dimensión cuantitativa. ¿Qué ocurre cuando se introduce otro factor, más bien vertical, un eje no histórico que a falta de otro nombre llamo sagrado, pero que no necesariamente tiene que ver con lo divino? De lo divino yo no sé nada, de lo infinito mucho. Si alguien quiere llamar divino a lo infinito, está bien, pero bajo su propia responsabilidad. Yo no, yo llamo espacio a lo infinito y a lo divino no lo llamo. Soy tan grande como un sol y tan pequeño como un átomo. Soy ateósofo, practico una sabiduría sin Dios. Como bien nos lo recuerda Pascal, hay infinito hacia arriba e infinito hacia abajo, y con nuestra conciencia autorreflexiva, los humanos estamos al medio, somos puente entre abismos, naturaleza que descubre su propio ombligo y se despierta convertida en humanidad. Cuando este eje vertical se cruza con la horizontalidad del viaje, es que surge el peregrino. El peregrinaje no es cualquier viaje, no se caracteriza por el vagabundeo ni el azar. Nadie más contrario al flaner que describiera también Walter Benjamin y antes que él Baudelaire, que el peregrino, pues no se lanza a la errancia sino al centro, marcado por el eje vertical del que hablábamos antes y que, aunque está en todas partes, se manifiesta en una en especial. Un árbol, una piedra, una montaña, un ídolo, un muro donde lamentarnos, que, aunque en sí son poca cosa, en cuanto símbolos son el universo mismo, su pivote. Peregrinar es visitar la tierra interior, reencontrarla, obtener su gracia, su mana. Supone, por tanto, una incursión, una inmersión en el centro microcósmico, al tiempo que se ejecuta una excursión al centro extendido del macrocosmos. El centro no es uno, sino otro. No está en mí, sino yo en ello, ubicuo. No está lleno, sino vacío. Funciona como nivel primordial, raíz impersonal, que no es algo ni alguien, pero está en la base del existir, como un vacío autoemergente, efímero y luminoso, tan fértil de formas y luces.